que les ayude a cada uno a perseverar. Le damos gracias al Señor, porque Él está en este lugar. Porque si Él no estuviera aquí, nosotros no estaríamos. Porque venimos a recibir de su presencia, a recibir de su palabra. Amén. Hoy tengo una enseñanza con respecto a lo que dice el título, el rapto secreto. El siguiente. Leamos lo que dice ahí, si lo alcanza a leer. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Existe en la iglesia una doctrina que se llama el rapto secreto, y el rapto secreto es el rapto oculto. Puede sentarse. ¿En qué consiste esta doctrina? Enseña que Jesús vendrá, el Señor Jesús vendrá en una segunda venida invisible. Y se basa en este versículo que leímos recién, que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Pero acá, en este versículo, no dice que va a ser en secreto, dice que seremos arrebatados. Amén. ¿Por qué se llama rapto secreto? ¿O por qué se llama rapto, la palabra rapto? La palabra rapto viene de la palabra arrebatamiento. Arrebatamiento, que dice, seremos arrebatados, también se traduce como seremos raptados, pero viene de la palabra de la Biblia católica traducida al latín, que es la palabra rapture. La palabra rapture está traducida del griego, que es, el griego es arrebatamiento, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos una promesa en la Escritura que vamos a ser arrebatados. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? Amén, creemos en el arrebatamiento, ¿cierto? Creemos que Jesús vendrá y se llevará con él a todos sus escogidos. Amén. Pero existe una doctrina que se llama el rapto secreto. Y el rapto secreto es un rapto invisible. Que Jesús vendrá, pero nadie lo verá. Y seremos arrebatados. Y esto, según la creencia, esto va a ser antes de la gran tribulación. Entonces dice la doctrina del rapto secreto o pretribulacionismo, enseña que existen 7 años de gran tribulación o 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y después de esa gran tribulación, Jesús vendrá visiblemente en una segunda venida visible o tercera venida. ¿A cuántos se les ha enseñado esta creencia? A todos. Okay, y después vienen los 1000 años. Y después de los 1000 años, el juicio final o el juicio del gran trono blanco. Usted lee el Apocalipsis, va a encontrar esta parte de los 1000 años y del juicio del gran trono blanco o el juicio final. Y el juicio final es cuando resucitan las almas y viene la muerte segunda. Punto base para el rapto secreto. O sea, ¿en qué se basa el rapto invisible? Yo no creo en el rapto invisible, se lo digo al tiro. Y se lo voy a demostrar. Se basa en que Jesús vendrá como el ladrón en la noche. Vamos a leer los versículos. Y nadie sabe el día ni la hora. Se basa en esos dos enunciados o en esas dos palabras del Señor Jesucristo. Pero vamos a leer el contexto y vamos a leer dónde sale
¿Cuál es el significado y la interpretación bíblica con respecto a esto? Como ladrón en la noche, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí el Señor Jesús nos dice que no nos carguemos de glotonería aquí y embriaguez y afanes de la vida. Es decir, el Señor nos está hablando de que nuestra vida cristiana no tiene que estar basado en el materialismo. Ese es el contexto de esas palabras, de vivir solamente para esta vida. Porque dice, porque vendrá de repente sobre vosotros aquel día. Porque vendrá sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día del Señor, el día de la ira de Dios. La segunda venida del Señor se denomina también el día de la ira o el día del juicio final. Ahora, no malentender con el juicio del gran trono blanco, que es distinto al juicio del día final o el día postrero. La palabra día postrero significa día final. Dice, velad pues que todo tiempo orando de que seáis tenidos por dignos. Entonces dice una clave el Señor Jesús, velad. ¿Qué significa velad? Vigilar. Vigilar. ¿Y qué significa vigilar? Aparte de vigilar, hay que estar orando. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor Jesús dice, pero ¿sabe esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿A qué se refiere? Que si yo sé que el ladrón viene, yo estaría vigilando mi casa. Eso significa velar, vigilando. Estaría preparado, estaría atento, estaría esperando que llegara el ladrón para que no me robara. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, aquí se basa la creencia del rapto secreto. Como el Señor viene como ladrón en la noche, nosotros no vamos a ver cuando Él venga. Él va a venir de repente y va a llevarse a los escogidos. Pero aquí tiene una gran contradicción esa creencia con lo que dice el apóstol Pablo en estos versículos. Primera de Tesalonicenses 5, de 2 al 6. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué se refiere? Que vendrá de repente. Que vendrá en la oscuridad, ¿cierto? Que vendrá cuando esté todo en tiniebla, cuando esté oscuro, vendrá como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Esto hace referencia a Mateo cuando el Señor Jesús le dice que ay de aquel día cuando las mujeres estuvieran embarazadas, ¿cierto? Y no escaparán. Y acá está la destrucción de ese argumento. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si usted cree que el rapto secreto usted no lo va a saber, aquí el apóstol Pablo le dice que aquel día usted no está en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea,
Pero el Señor Jesús dice que vendrá como ladrón. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros no estamos en la oscuridad, por eso no estamos en tinieblas. Tinieblas significa oscuridad. También significa estar en la noche. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por lo tanto. ¿Es claro el apóstol Pablo, no? ¿Y por qué seguimos enseñando entonces que el Señor vendrá como ladrón en la noche y nosotros nos va a arrebatar invisiblemente? Si el apóstol Pablo ya dijo que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. ¿A quién le va a sorprender como ladrones? A aquellos cristianos que no velan, que están cargados de glotonería, de los afanes de esta vida, que no están velando y que están borrachos, que están en oscuridad, que viven en la noche. Y eso es un sentido metafórico. Porque usted puede hacer vigilia en la noche, ¿cierto? El sentido metafórico es estar en oscuridad, es que no entender nada de la Biblia. Estar en tiniebla es no tener revelación. Estar en tiniebla es no tener la palabra de Dios revelada, entendible, audible, comprensible, razonable en mi vida. Como yo no entiendo la palabra, como yo no me confundo con la palabra, porque aquí dice una cosa, acá dice otra cosa, no sé qué creer, todos tienen la verdad, la iglesia de allá tiene la verdad, la de acá tiene la verdad, todos tenemos la verdad. ¿Ha escuchado eso? Eso se llama una doctrina del relativismo. Cada uno tiene una verdad. Y la Biblia tiene su verdad en una parte y en otra parte tiene otra verdad y nosotros podemos creer en esa parte o en la otra parte. Unos creen, que lo dijo el Señor Jesús. Pero como le dice el apóstol Pablo, no le creo tanto, le creo más lo que dice el Señor Jesús. Toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? Si es toda inspirada, la Biblia es un conjunto de 44 libros inspirados, de 44 autores, inspirada, que no se puede contradecir. Usted sabe que no se puede contradecir. El apóstol Pablo no puede contradecir al Señor Jesús. Ni ningún profeta puede contradecir al Señor Jesús. Si hemos contradicho al Señor Jesús, es porque si la iglesia evangélica o católica, lo que sea, han contradecido la palabra de Dios creyendo doctrinas equivocadas, es porque yo soy el que está equivocado, no el Señor Jesús. Y si yo entiendo una cosa que en otra parte del libro dice, en otra parte de la Biblia inspirada dice otra cosa que me contradice lo que yo estoy suponiendo creer, entonces yo estoy mal. Yo estoy mal. Dice, nadie sabe el día ni la hora. En esto también se basa la doctrina del rapto secreto. ¿Ok? Entonces, ¿qué se basa? Mire, aquel día y hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero de aquel día, esto dice en Marcos, de aquel día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, se refería a él mismo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora, veamos. El Señor Jesús dice que Él no sabe tampoco el día. Y sabe que la Escritura está escrita en griego. Y aquí tengo una palabra en un tiempo presente, pasado. ¿Ok? Vamos a leer esto. Yo quiero que entienda esto, porque las palabras en griego tienen tiempos. Tiempo futuro, igual que en español. Dice, nadie lo sabe. Nadie sabe. Y al decir nadie sabe, está hablando en un tiempo presente. ¿Qué presente? ¿Mi presente o en el tiempo presente del Señor
cuando lo estaba declarando? En el tiempo presente del Señor, que estaba declarando esas palabras. Porque si nadie lo sabrá, se refiere a un presente y futuro. Nunca nadie lo sabrá. No, nadie lo sabrá. Nosotros en el español ocupamos la palabra futuro para referirse a algo continuo en el tiempo. ¿Ok? Eso tiene que entenderlo, porque esto tiene que entenderlo del lenguaje. Estamos hablando de teología. Ahora, el Señor Jesús declara que Él no lo sabía. Oiga, pero aquí tenemos una contradicción. ¿No? El Señor Jesús no es Dios y sabe todo. Pregúntele al Señor Jesús por qué dice que Él no lo sabe. ¿Usted habla con Él? Bueno, no va a necesitar preguntarle, yo se lo voy a responder. Amén. Dice la Escritura. Acá está un poquito chico. Entonces, se habían reunido, preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y sazones que el Padre puso en su sola potestad. Tiempos y sazones significa también ocasiones. Tiempo se refiere a un periodo y sazones, ocasiones significa cronología. El tiempo y la cronología de los sucesos, no les toca a ustedes saberlo. Eso le está diciendo el Señor Jesús. Amén. Y acá también dice, pero acerca, dice el apóstol Pablo, nuevamente el apóstol Pablo respondiendo, acerca del tiempo y las ocasiones, o sazones, dice, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Está encerrado entonces el contexto del tiempo y las ocasiones, que nadie sabe el día ni la hora, y el concepto o la palabra, nadie sabe el día ni la hora, se refiere al tiempo y la cronología, tiempo y ocasiones. Pero aquí el apóstol Pablo dice, el tiempo y las ocasiones vienen del Señor como ladrón en la noche. Entonces, si nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche, entonces podríamos saber el día y la hora. Pero el Señor dice, ni el Hijo lo sabe. Tenemos una contradicción. Si yo no tengo una base teológica, tengo una contradicción. Apocalipsis. Cronológicamente, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas se escribió entre el 30 y el 50 después de Cristo. No se escribió al tiro. Se escribió entre el 40 y el 50. Los evangelios, históricamente. ¿Cuándo le habló el Señor Jesús a sus discípulos? Cerca del 30. Ok. ¿Cuándo se escribió el Apocalipsis? Cerca del 90 y el 100. ¿Quién lo escribió? El apóstol Juan. Ok, dice, la revelación de Jesucristo, que ¿quién le dio? Que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay una revelación que el Padre le dio a Jesucristo para manifestársela a ¿quién? A sus siervos. Ok. ¿Jesús lo sabía antes? Antes no. Porque dice que hay una revelación que recibió el Señor Jesús. ¿De quién? De Dios. ¿De qué Dios? Dios el Padre. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, que ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y los que guardan las cosas en ellas escritas. Y aquí hay una palabra importante, porque el tiempo
está cerca. Tiempo y ocasiones. Tiempo y ocasiones. Hay una cronología, hay un tiempo, un periodo que no estaba revelado. No estaba revelado completamente, estaba revelado parcialmente. Y el Apocalipsis viene a darle esa revelación completa. El libro del Apocalipsis viene a entregar esa revelación completa. ¿Usted cree, o algunos creen, que el Apocalipsis es un adorno, es un libro de más? No necesitamos el Apocalipsis, según algunos creen. El Apocalipsis le da la cronología a los tiempos. Y con esa cronología usted puede saber cuándo viene el Señor. Usted puede saber cuándo viene el Señor. ¿Usted sabe en qué periodo de tiempo estamos? ¿Usted sabe qué sucesos están aconteciendo en el mundo para darnos cuenta que viene el Señor? Estamos en un periodo de tiempo oscuro en que la palabra de Dios está siendo boicoteado a través de leyes, a través de un gobierno mundial que se mete en los estados y cambia las leyes y los valores cristianos. La Biblia profetizaba ese periodo. Y ese periodo se llama el periodo de la bestia, del anticristo, que va a cambiar la ley, que va a cambiar los tiempos. Eso dice la Escritura. Ahora, para algunos puede tener una contradicción, pero Jesús es Dios y Él lo sabe todo. Entonces, ¿por qué Él dice que no lo sabía? ¿Y por qué aquí dice que tiene una revelación? Porque aquí el apóstol Juan dice que hay una revelación que Él recibió, pero recibió de Jesús. Y Jesús a su vez la recibió de Dios. Y si hay algo que yo recibo como revelación, si yo le estoy hablando una palabra que usted desconocía antes, es porque antes no la sabía. Y no la supe desde siempre, sino que la supe ahora. ¿Ok? El Señor Jesús es Dios. Y lo voy a explicar simplemente de estas palabras. Dios, en el universo donde Él habita, donde hay luz, donde Él hay luz, Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí habita toda la plenitud de la deidad, pero en Jesús habita también la plenitud de la deidad. ¿Ok? Jesús se manifestó como hijo. Y hijo se refiere también a siervo. Y siervo significa a humano. Y así como una fuente hidroeléctrica que transmite millones de kilowatts, cuando Dios se manifiesta como hijo, sale de la fuente hidroeléctrica y se manifiesta como humano. Y Él recibe la revelación de Dios. Porque Jesús creció, ¿cierto? Dice la Escritura. Y Él se formó y aprendió. Entonces tenemos que separar una parte. Jesús como deidad infinita lo sabe todo, porque Él es Dios. Y es una parte humana, donde esa parte era limitada. Amén. Y en esa parte limitada, Él decía, ¿quién tenía todo el poder de declarar esas profecías o esa revelación de los tiempos finales? La fuente de donde proviene todo. Pero en esa limitación humana, Él no lo sabía. Pero sin embargo, no significa que Él no lo iba a conocer. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios.
aunque Él estaba en un cuerpo humano. No lo quiero enredar más con este asunto, porque quiero avanzar con este otro tema. Así también Cristo, dice la Escritura, la venida del Señor es visible solamente. La venida del Señor es visible. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y la palabra aparecer significa mirar a los ojos. Y le mirará a los ojos por segunda vez. Eso significa optomenai en griego. Mirar, ver, aparecer, mirar a los ojos. Aparecerá por segunda vez. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. Pero si había aparecido antes y se lo llevó invisiblemente. ¿Qué dice Tesalonicenses? Esto es demostración de justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Y aquí está la parte importante. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Aquí dice que el Señor Jesús va a aparecer con ángeles en llama de fuego y ahí recién vamos a estar con el Señor. ¿Lo leyó? Porque justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí habla de una segunda venida inminente de Dios, y en esa segunda venida viene a buscar a sus escogidos, pero también viene a castigar a aquellos que han cometido pecado por no creer en Dios o por no haberle obedecido. Y aquí es más claro. Y estando con ellos, cuando el Señor Jesús iba a ascender al cielo, ascendió ¿en dónde? En una nube, dice la Escritura, Hechos. Amén. Ascendió en una nube. Y estando ahí, antes de ascender, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dos ángeles, ¿cierto? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto al cielo. Y aparecerá, los mirará a los ojos. Es decir, mirar a los ojos significa que es una venida visible. Es visible. Usted lo va a ver, así como lo vio ir para allá, lo va a ver descender acá. Y aquí, Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Viene en las nubes y todo ojo le verá. ¿Dónde está escondido ese rapto secreto? No hay ningún versículo.
Ningún versículo que diga que Jesús va a venir secretamente. ¿En qué se basa eso? En que vendrá como ladrón en la noche y que nadie sabe el día ni la hora. Pero ya se los expliqué. Vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, dice el apóstol Pablo. No lo digo yo, no lo dice el hermano Esteban. Porque vosotros sois hijos del día. Sois hijos de la luz. ¿A quién sorprenderá como ladrón en la noche? Aquellos que no vigilaron, aquellos que no estuvieron atentos, aquellos que no hicieron la vigilia ni oraron. Y la vigilia se refiere también a esto. Estar atento a las profecías. ¿Por qué los cristianos no entienden la Biblia muchas veces o no saben en qué cronología están del tiempo? Porque no leen las profecías. No ven las noticias, no saben qué pasa en Israel, no saben qué pasa en el mundo. Y no comparan eso y lo traspasan a la Biblia, porque la Biblia es un libro actual. No es un libro del pasado solamente. Es un libro que se escribió en el pasado, pero está en la actualidad cumpliéndose. ¿Creemos eso? Por lo tanto, si la segunda venida es visible, dice la Escritura que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ok? Así que los que enseñan que nosotros lo vamos a ir antes de la gran tribulación, es decir, antes de conocer al anticristo, están equivocados. Porque el Señor Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? El hermano Jonathan lo explicó y lo enseñó. ¿Y qué significa eso? Apostasía es apartarse de la fe genuina. Es apartarse de la palabra de Dios real. Apostasía es no vivir de acuerdo a los mandamientos y enseñanzas del Señor Jesús. Y todo aquello son falsas religiones. Si usted no hace lo que Jesús dice, empieza a fabricar un Jesús falso en su mente y en su corazón. Y empieza a vivir un tiempo de apostasía. Y en ese tiempo de apostasía se aparta de la verdad. ¿Y qué pasa en la iglesia cristiana actualmente? Evangélica, porque la católica ya se pudrió. La iglesia evangélica se está apartando de la fe genuina y empezando a creer falsas doctrinas. La gran tribulación son 3 años y medio. ¿Y qué lo dice? El hermano Esteban. 1260 días, 42 meses. 3 tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Todas esas interpretaciones, porque son 1260 días, y yo saco por 1260 días, en calendario judío son 30 días. 30 días dividido eso son 3 años y medio. Todo nos enseña en el Apocalipsis que todos esos números significan 3 años y medio. ¿De qué? De la bestia, del anticristo, de su periodo de gobierno mundial, de la guerra que va a hacer contra los santos y vencerlos. Ay, que los santos son los israelitas. ¿Dónde dice eso? Dice que derribando la pared intermedia hizo un solo y nuevo pueblo. Así que somos los israelitas espirituales, igual nosotros. ¿O cree que el anticristo va a ir a perseguir a los judíos que no creen en Jesús? El anticristo va a perseguir a los cristianos que creen en Jesús porque saben que son el pueblo verdadero. No va a ir a perder el tiempo con gente que no creen en su Mesías, que ya vino y no creyeron en él. Eso dice la Escritura. La segunda venida es visible, y en esa segunda venida visible, Él vendrá, arrebatará a sus escogidos y hará la guerra contra el anticristo. Y esa guerra está declarada en un terreno, en un monte que se llama el Monte del Meguido, o la batalla del Armagedón. Y para terminar,
Esto está cronológicamente en el Apocalipsis. Pidan al Señor, lea el Apocalipsis y busque entenderlo y comprenderlo. Las profecías más difíciles de entender están en este libro, pero las que dan más satisfacción al corazón del espíritu de la profecía, porque el Espíritu Santo es un espíritu profético y Dios le quiere revelar proféticamente. Le quiere revelar. ¿O su corazón no se enciende o siente algo cuando Dios le habla de las profecías? La Escritura enseña que van a haber 7 sellos. 7 sellos. De esos 7 sellos, 4 son jinetes. Los primeros 4 jinetes del Apocalipsis. Las falsas religiones, el caballo blanco. La guerra, el hambre y las enfermedades. Eso dice. Los primeros 4. Viene un hombre con un arco en la mano, vestido, montando un caballo blanco, y el blanco es un blanco no auténtico. Eso acontece con los falsos cristos, falsos profetas, y en la culminación del último falso Dios, el anticristo. Porque ese va a hacerse pasar por el Mesías, el Cristo. Ese va a ser el más grande falso Cristo. Y se va a llamar el inicuo, el anticristo. Y a raíz de eso, de ese personaje van a haber guerras. Aparte de todas las guerras que hemos visto, va a haber guerras con ese líder mundial. Y de las guerras que vienen, la muerte. ¿Y qué más? Las enfermedades. Y el mundo va a estar en caos. Van a haber terremotos, maremotos, va a caer un cometa, dice la Escritura, una montaña ardiendo va a caer en el mar, se va a destruir la tercera parte de los hombres, la tercera parte de la vegetación de la tierra, la tercera parte del mar. Sellos. El quinto sello es la gran tribulación, porque van a ser sacrificados los santos. Y el sexto sello son las señales en el cielo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, se convertirá en sangre, también dice en otra parte, las estrellas de los cielos caerán. Y esas son las señales. El séptimo sello se divide en 7 trompetas. En 7 trompetas. 1/3 de la hierba verde, la primera trompeta, muere. 1/3 del mar se convierte en sangre. 1/3 del agua se convierte en ajenjo, agua dulce. 1/3 del sol y la luna se ennegrecen. Y todo aquí. Y después viene el quinto, el sexto y el tercera trompeta. Primera hay, segundo hay, tercera hay. Y en la séptima trompeta ocurren 2 eventos. La segunda venida, el rapto o arrebatamiento visible, y las 7 copas de la ira o las 7 plagas postreras. Y eso se llama el juicio de Dios o la ira de Dios. Este es el resumen completo del Apocalipsis. Me falta después ahí que vienen los 1000 años y después el juicio del gran trono blanco. Pero esa es la cronología. Esto está en el Apocalipsis. Sin el Apocalipsis yo no sabría esa cronología. Si el Apocalipsis no se escribió solamente para enseñarnos que hay revelaciones de cosas, sino también enseñarnos el tiempo de cuándo iban a ocurrir. Y el tiempo
no declara, oh mira, aquí va a aparecer Juanito Pérez, y ese Juanito Pérez va a ser el anticristo. No. Describe ciertas cualidades, personalidades, personas, acontecimientos que van a ocurrir en el mundo, que van a demostrar que la venida del Señor se está acercando. Y si nosotros sabemos que son 3 años y medio de gran tribulación, después de los 3 años y medio, ¿qué pasa? Viene la segunda venida del Señor, y la segunda venida del Señor viene con el arrebatamiento o rapto visible y la ira de Dios, separada en 7 copas de la ira. Todo está encerrado en una sola sentencia. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si usted no me cree a mí, lea la Biblia. Y le puedo contar incluso, no lo voy a hacer ahora, pongámonos en pie. Le voy a contar la historia de cuándo se creó la doctrina del rapto secreto, quién la creó, cuáles fueron los personajes históricos, en qué siglo. También se denomina pretribulacionismo a una parte del evento, y nosotros sabemos quiénes son los personajes que lo hablaron. Así como yo sé quiénes son los personajes históricos que me hablan de esta doctrina, de que la segunda venida es visible. La doctrina de la segunda venida no se me ocurrió a mí. Uno como cristiano también tiene que basarse en la historia cristiana. Que la historia cristiana, según me contaron, después del segundo siglo se pervirtieron todos los cristianos, se perdieron. Ahora nosotros, después de 2000 años, abrimos la Biblia y Dios me reveló que ahora hay un rapto secreto. Le leí por la Biblia que ese rapto secreto está basado en conjeturas y doctrinas mal entendidas. Si tú quieres llegar a una doctrina correcta o quieres validar esa doctrina del rapto secreto, tienes que interpretarme lo que dice Pablo cuando dice que no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y yo lo leo y lo entiendo fácilmente. Que si yo estoy en luz y Dios está en la luz, me va a alumbrar el lugar oscuro. Yo no estoy en tinieblas para que aquel día me sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Si tenemos a la luz que nos alumbra, ¿o no? Tenemos a Jesús que nos alumbra. Él nos alumbra en los lugares oscuros. Medítelo. Lea la Biblia, ore. Y ahora, si al final del día usted sigue creyendo lo mismo, yo cumplo con decir lo que Dios me revela. Y no me revela porque yo me puse a meditar ni me puse a tener sueños. He tenido sueños de Dios. Y yo no encuentro que es malo eso. Pero también la escritura viene acompañada de lectura, de entendimiento, de comprensión, de leer la escritura. Y dice la escritura, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y dice, ¿quién lo dice? El Señor Jesús dice, escudriñad. ¿Y qué significa escudriñar? Para nosotros parece muy simple, escudriñar es leer, no. Aparte de leer, significa escarbar. Escudriñar en el griego significa cavar pozos, cavar hoyos profundos. Y cavar pozos profundos en palabras simples significa estudiar, investigar, indagar, profundizar. Y ahí vas a encontrar la vida eterna. Y ahí vas a encontrar el testimonio de Jesús. Es simple cuando se le explica, ¿cierto? Pero a veces no es lo simple de lo que uno dice. Lo difícil después es digerirlo. Amén. Yo no lo digo para sacarlo de su creencia. Yo tengo una conciencia con Dios. Y si Dios me revela algo a mí, yo no me lo voy a guardar.
Si a usted Dios le revela algo, no se lo guarde. Dígamelo. Dígaselo al pastor. Veamos quién está en la correcta doctrina. No me la sé toda. Ni el hermano Jonathan ni el pastor Raúl se la saben todas. Pero nosotros salimos de una iglesia que yo pienso que es una secta. ¿Y sabe por qué se volvió una secta? Porque dejaron de leer esto y se preocuparon más de los sueños, de buscar profetas en Cuba, de buscar apóstoles donde no existen, de buscar creencias que no están en la Biblia, porque empezaron a buscar revelación. Y revelación no de aquí, sino revelación fuera de aquí. Y cuando Dios ve eso, a usted lo aparta si lo ama de corazón. Y lo va a apartar siempre. No tenga miedo de leer la Biblia. No tenga miedo de reconocer que hay cosas que no sabe. Yo reconozco que no sé muchas cosas. ¿Y cuál es el problema? Ahora todos los pastores se las saben todas. Ah, que mi pastor se las sabe todas. A él le creo. No sé, ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos eso que todos, ahora todo el que predica adelante, el pastor que está adelante se las sabe todas? Tiene que sabérselas todas, ¿cómo lo vaya a seguir? Cuando sigues a hombres, los hombres a veces se equivocan también en las doctrinas. Pero es de cristiano reconocer, entender, levantarse y seguir avanzando. Es de cristianos creer eso. Mis creencias antiguas no son las mismas de ahora. Porque antes no tenía ni idea. Yo me crié en una iglesia evangélica desde niño. Estuve en la escuela bíblica. Pero mis creencias antiguas no son las mismas de ahora. Porque ahora he aprendido a comer y masticar la palabra de Dios. Y no solamente a beber leche como un bebé. Muchos cristianos buscan que le den leche todo el tiempo. Leche, leche, leche. Quiero que me digan una palabra que me hagan sentir bien y después sentir el Espíritu Santo, hablar en lengua y irme para mi casa. Está bien, eso es importante, pero Dios quiere algo más que eso en tu vida. Quiere algo más en tu vida y es profundizar en ti para que tú no seas engañado. Ay, que usted me está engañando. No, yo no lo estoy engañando. Yo leí los versículos. Si yo estoy también hablando para internet, no se sienta atacado, no se sienta referenciado con mis palabras, porque también hay gente que nos escucha en internet. Entonces, no creas que le estoy cambiando la doctrina, si la doctrina que tú crees no tiene más de 200 años. Ah, que yo pensaba que venía con los apóstoles. No, no viene con los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la que acabo de leer. Nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque nosotros somos hijos de luz e hijos del día. Esa es la verdadera doctrina. Ah, que me dijeron que era secreto. Eso tiene 200 años. Eso tiene 200 años. Porque tenga 200 años no significa que sea verdad. Porque la doctrina que yo aprendí, que es esta, tiene 2000 años y está basada también en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto siglo. En la historia cristiana fundamentada. En algún momento vamos a hablar de historia cristiana. Hablando de este tema. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les bendiga mucho. Vamos a dejar al pastor Raúl para que terminemos con la reunión.